En este vídeo vamos a ver 5 ETFs para hacer buy and hold y tenerlos durante muchísimo tiempo. Antes que nada, chicos, recordar que yo no soy inversor profesional, por lo que todo lo que vemos en este vídeo es con fines educativos y la idea es que vosotros hagáis vuestras propias investigaciones y bueno, que esto os ayude para aprender y para descubrir cosas que a lo mejor no sabíais. La mayoría de los inversores profesionales no pueden batir al mercado. Los inversores profesionales son gestores de fondos de inversión, es decir, son los que analizan y deciden comprar o vender acciones. Aunque la mayoría de la gente cree que estos inversores son tontos y por eso no baten el mercado, lo cierto es que no es así, y de hecho hay dos razones principales por las que no pueden batir el mercado. Los retail investors, por ejemplo, que son gente como nosotros, sí que tenemos más posibilidades de batir el mercado. Nosotros podemos invertir en small caps y en penny caps. Estas inversiones, es decir, invertir en este tipo de empresas, nos da mucha más probabilidad de crecimiento porque estas empresas son las empresas nuevas, digamos, y estas empresas tienen mucho más potencial de crecimiento que una big cap, como puede ser Microsoft, Google, Johnson Johnson, bueno, todas las que están en el Standard Poor's 500. Los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, no pueden invertir en estas empresas, por lo que, es decir, poder pueden, pero significaría un porcentaje muy pequeñito del dinero que tienen para invertir al comprar, pues, por ejemplo, todas las acciones que hay de una penny cap. Otra ventaja que tenemos los inversores retail es que tenemos mucha facilidad para mover acciones, es decir, para vender, para comprar. Un fondo de inversión muy grande lo tiene un poco más complicado. O sea, daros cuenta de que, por ejemplo, Berkshire Hathaway tiene 890 millones de acciones de Apple, que es alrededor de 155 billions de dólares invertidos. Claro, eso no es decir, llamo a Toro y le digo que me venda las acciones y me compre acciones de Microsoft. Es mucho más complicado que eso. Es muchísimo el dinero que se mueve ahí y muchísimas y es mucho el volumen de transacciones que hay que hacer. Algunas de estas cuestiones que os acabo de contar se nombran por encima en un paso por delante de Wall Street y también en el libro de John Bogle, el pequeño libro para invertir con sentido común. El primer ETF que os voy a nombrar para hacer buy and hold es el VOO de Vanguard. Este ETF replica el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Es decir, son las 500 mejores empresas de Estados Unidos y probablemente las del mundo. Este ETF te cobra un 0,03% de comisión, lo que significa que si inviertes $10.000 en este ETF, al final de año te van a cobrar solamente $3. Este ETF lo componen empresas como Apple con un 6,52%, Microsoft con un 5,96%, Google con 3,9%, Amazon con 2,88% y Tesla con 1,75%. Y luego, pues bueno, sigue así hasta las 500 empresas, evidentemente cada una con un porcentaje mucho menor que la anterior. Y está ponderado por la capitalización bursátil, es decir, la empresa que más capitalización bursátil tiene es la que mayor porcentaje ocupa en el índice, o por lo tanto en el ETF que está replicando el Standard Poor's 500. La rentabilidad que ha tenido este índice y este ETF en los últimos 10 años ha sido del 194% más los dividendos, que dicho sea de paso, los dividendos de este ETF en el último año fueron del 1,53%. Este ETF o su versión en fondo indexado es lo que recomienda Warren Buffett a los inversores retail para invertir de por vida. The S&P 500 index fund is the one to use. That's the one I used in that bet I made for 10 years. It's the one I've told the trustee for my wife to put 90% of the funds I leave her into. The S&P 500 is, I don't know whether it's 80% of the market value of, of everything you can buy in this country. And it's over, I think it's over 20 trillion. And you're buying America. And let me give you a figure that'll blow your mind, I think. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75. Three shares, $114.75. If I put that 114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends, think of a figure as to what it would be worth today. Oh man! Well, it's okay. But I just want your audience to think for a second. Okay. The answer is about $400,000. Chicos, el siguiente ETF es el Invesco QQQ.
Este ETF replica el índice Nasdaq 100. Este índice se compone de las 100 empresas de mayor capitalización pero que no sean financieras. Lo cierto es que este ETF está muy sesgado hacia el sector growth. Lo componen empresas como Apple con un 13,41%, Microsoft con un 10,43%, Google con un 7,23%, Amazon con un 6,39% y Tesla con un 4,43%. Si te das cuenta, no está muy diversificado como el caso del Standard Poor's 500, ya que las dos principales empresas componen casi un 24% del índice. Es decir, le va a influir mucho a este índice cómo de bien o cómo de mal lo hagan estas dos primeras acciones, que para el que no lo sepa, desde que nacieron hasta ahora, estas dos empresas son empresas excelentes. El dividendo que paga este ETF es bajito, es cerca del 0,61% en el último año, y esto es así porque son empresas del sector growth, y estas empresas no pagan dividendos o pagan muy poquito, justamente porque los beneficios que tiene la empresa lo utilizan para reinvertir en el propio negocio y hacer crecer así más la empresa. Por eso el precio de las acciones de estas empresas suele crecer mucho más que el de las empresas más estables, como puede ser McDonald's o Johnson Johnson o bueno, todas estas empresas ya mucho más establecidas. Las comisiones que te cobra este ETF son 0,02%. Es decir, que si inviertes $10.000, al final de año te van a cobrar $2. Y la rentabilidad que ha tenido este índice de Nasdaq 100 y por lo tanto este ETF que está replicando ese índice es un 380%. Ojo, con esto no quiero decir que vayamos a comprar un ETF que replique el Nasdaq 100 por la rentabilidad que ha obtenido en el pasado. Este índice es mucho más volátil que el Standard Poor's 500. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. El siguiente ETF que vamos a ver, chicos, es el SCHD de Schwab. Este ETF trata de replicar el índice Dow Jones US Dividend Index y se centra en la calidad y sostenibilidad de los dividendos. Esto es lo que destaca a este ETF de dividendos frente al resto que hay por ahí de ETF de dividendos. Los ETF de dividendos normalmente se agrupan por la forma en la que están buscando esos dividendos. Hay ETFs, por ejemplo, que buscan las empresas que más dividendos pagan, pero no se fijan si esos dividendos son de forma sostenible, es decir, si es sostenible para el futuro de la empresa. Como sabéis, o los que no lo sabéis, hay empresas que pagan muchos dividendos aunque las cosas le vayan mal para retener a los inversores, lo que evidentemente no es sostenible porque es evidente que en algún momento esas empresas van a colapsar. Por el contrario, si una empresa paga dividendos de forma sostenible, quiere decir que esos dividendos están proveniendo del crecimiento de la empresa, de los beneficios de la empresa. Por tanto, al centrarse en esa búsqueda de dividendos altos, pero que sean sostenibles y que sean de calidad, eso se ve reflejado en las empresas que cumplen esas características, en el comportamiento de su acción en el largo plazo. Y por tanto, si esas empresas tienen todas esas características, pues el desempeño que va a tener ese ETF en el largo plazo va a ser mucho mejor que aquel que busca las empresas con los dividendos más altos. Las comisiones que te cobra el ETF SCHD es de un 0,06%, lo que significa que si inviertes 10.000 te van a cobrar 6 a final de año. Y lo compone empresas como Texas Instrument con un 4,36%, PepsiCo con un 4,36%, Amgen con un 4,31%, Merck con un 4,29% y Home Depot con un 4,23%. Los dividendos que pagó el último año este ETF fueron 3,41% de lo que inviertes y la rentabilidad que ha obtenido este ETF en los últimos 10 años ha sido cerca del 160% y a eso hay que sumarle los dividendos que ha pagado. Chicos, el siguiente ETF para Buy and Hold sería BEA de Vanguard. Este ETF invierte en empresas de países desarrollados excluyendo a Estados Unidos. Te cobra una comisión del 0,05%, lo que significa que si inviertes $10.000 te van a cobrar $5 al final de año. Se compone de empresas como Nestlé con un 1,65%, Roche con 1,18%, Samsung con 1,06%, AstraZeneca con un 0,05% y Shell con un 1%. Los dividendos que paga este ETF es un envidiable 3,72% y la rentabilidad que ha obtenido este ETF en los últimos 10 años es cerca de un 30%, pero hay que sumarle a eso los dividendos que ha ido pagando a lo largo de estos años. Este ETF está bueno porque justamente te permite diversificar en países que no son Estados Unidos, como puede ser Canadá, Europa
o algunos países del Pacífico. El siguiente ETF que vamos a ver es el IWM de eShares o de BlackRock. Este ETF replica el índice Russell 2000, es decir, las empresas de pequeña capitalización bursátil de Estados Unidos, o Small Caps. Lo que caracteriza a estas empresas es el potencial de crecimiento que tienen y evidentemente pues, el beneficio que le da al inversor. Las comisiones que te cobra este ETF es un 0,19%, lo que significa que si inviertes $10.000 en el ETF, al final del año te van a cobrar $19. El top 5 de empresas que componen este ETF son Biohaven Pharmaceutical con un 0,37, Shockwave Medical con un 0,31, Chart Industries con un 0,29, RBC Bearings con un 0,26 y Murphy USA con un 0,25%. Es evidente que estas empresas no son tan conocidas como las otras, porque son empresas mucho más jóvenes, pero son las que mayor potencial de crecimiento tienen. Los dividendos que paga este ETF es 1,17%, esto fue en el último año, y la rentabilidad que tuvo este ETF en los últimos 10 años fue un 160%. Y a eso hay que sumarle los dividendos que ha ido pagando a lo largo de todos esos años.